acá, aquí y aquí. Y vemos el patrón, ¿ok? También lo podemos resaltar con una ligera flexión de cuello. Pueden flexionar un poquito aquí y vemos si cae más a un lado o más al otro, ¿ok? ¿Sí? En el caso de la flexión y extensión. En el caso de la inclinación y las rotaciones, las evaluamos en neutro, para ver que si yo inclino a la derecha, tengo que rotar al lado opuesto. Si yo roto al mismo lado, hay un problema, porque estoy en neutro, no debería de pasar. Ahora, si yo roto a la derecha, debería inclinar a la izquierda. Si yo no noto eso, si yo noto que roto e inclino al mismo lado, allí hay un problema, ¿sí? Ahora, ¿qué problema pudiese ser? Si yo estoy rotando a la derecha, estoy haciendo esto, mi occipucio debería de hacer esto, pero no lo puedo hacer, ¿sí? Es porque entonces hay uno de estos occipucios que está fijado unilateralmente. Entonces, si el deber ser es que este occipucio vaya para atrás en la rotación derecha, pero cuando hacemos el movimiento cae hacia acá, es decir, está haciendo un movimiento de flexión. ¿Sí lo ves? Hacia posterior, o aerocinemáticamente hablando. Entonces, si este occipucio está haciendo su trabajo y se está yendo a posterior y estoy cayendo hacia acá, hay un occipucio que no está haciendo lo que debería. El occipucio izquierdo debió haber hecho anterioridad y está haciendo posterioridad. Por eso es que cuando roto caigo en flexión. ¿Sí lo visualizan? Lo repito. Sí. Exactamente. Debió haber hecho uno a posterior y el otro anterior. Entonces, el izquierdo es el del problema, porque el izquierdo, en vez de anteriorizar, lo que está haciendo es posteriorizar. Ojo, ese es un análisis. El siguiente análisis es el del atlas. ¿Cómo lo confirmas? Palpando, ¿sí? Y deslizando. Ese es un análisis primero. Pensé que por eso se adelante como más hacia flexión sería porque están anteriorizando porque la flexión. No, ya ahí te bajas directamente la aproximación. Directamente. ¿Qué es el deslizamiento? Exacto. Entonces, significa que no se, o sea, que él no se está yendo hacia adelante hacia esa extensión, ¿Qué es lo que debería de hacer el izquierdo? Sino que se está yendo a posterior. hacia flexión. Entonces, el que está echando broma es este. ¿Sí lo ven? Porque está fijado en flexión. Porque está haciendo, en vez de hacer esto en neutro, está haciendo esto. Entonces, el del problema es el izquierdo. ¿Sí? Porque él tenía que haber hecho esto para yo mantener. Entonces, se está haciendo los dos esto. Los dos están yéndose a posterioridad y no pueden. Uno tiene que ir por un lado y otro tiene que ir por otro. ¿Sí? Entonces, en ese caso. O puede suceder que el problema sea el atlas, ¿verdad? Y entonces, en el caso del atlas, al yo rotar a la derecha, se supone que el atlas tiene que ir hacia anterior, ¿sí? Y el atlas izquierdo debería de ir entonces hacia posterior. Exacto, pero entonces si él está cayendo en el mismo escenario, está cayendo hacia acá, ¿qué no está haciendo el atlas izquierdo? Se supone que debería deslizar a posterior, entonces no está deslizando a posterior porque está deslizado en anterioridad. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, si tú ves que el paciente al rotar cae así, tienes dos escenarios, o un occipucio posterior o un atlas en anterior. Ya. O los dos. ¿Y cómo se Palpando. Hay una Eso es solamente análisis, para tu ver más cuál es el problema. Hay una prueba que nos explicaron que es tocando el C2, la publicidad espinosa, y quiero entonces flexión. Ese es uno de los test, sí. Ese es uno de los ¿Se test. aplicaría para ese tipo de lesiones? Sí, no. Yo explico otros test que son más accesorios, porque esos son más dinámicos. Y los accesorios en este contexto te dan un poquitico más de info, pero es cuestión de criterio. Por eso ustedes es válido, lo pueden aplicar también. Pero aplicamos más que todo de diseño. ¿Bien? Necesito que para yo pasar al siguiente bloque y terminar de irnos para el carrizo, se sepan esto ya de momento. Si lo entienden, alguna duda.